Bueno, vamos a hacer la introducción a la recuperación asistida, que mayoritariamente vamos a ver recuperación secundaria, ahora explico la diferencia, que es lo que le seguiría a ingeniería de reservorios, que vimos solo drenaje natural, ¿sí? Recuperación primaria. Voy a ir usando un poco de pizarrón y un poco de PowerPoint, ustedes vayanme siguiendo, esto lo van a tener, así que... Bueno, recuperación asistida lo vamos a llamar a todo lo que no sea recuperación primaria o natural. ¿Sí? Regulación natural o primaria es lo que se produce por caída de presión, ¿sí? Un delta P promedio del reservorio que va bajando. Asistida se va a abrir en secundaria, que es water flooding, que es inyección de agua para generar presión en el reservorio, para inyectar masa, para ingresar energía que no era propia del reservorio al reservorio. Se puede hacer inyectando agua o gas no miscible. Hay una diferencia porque el gas es compresible y el agua mayoritariamente la vamos a tomar como incompresible, pero ambas como que caen dentro de la bolsa de secundaria. Y después tenemos dentro de asistida también terciaria, que es todo lo que no sea ninguna de estas dos, que es inyección de polímeros, inyección de geles, combustión in situ, inyección de vapor, inyección de gases miscibles, cualquier cosa que no sea un barrido con un fluido no miscible empujando al hidrocarburo que está en el reservorio. Bueno, eso es un poco de las primeras definiciones. Así como en primaria necesitamos saber el POIS, ahora para una secundaria vamos a necesitar saber cuál es el petróleo que hay al inicio de la secundaria. Si nunca hicimos primaria es el POIS. Si hicimos primaria tenemos que recalcular el petróleo remanente en vivo en el momento que voy a arrancar la secundaria, ¿sí? Y como con primaria, una vez que tenemos eso, vamos a calcular, vamos a estimar cuánto vamos a poder recuperar de ese petróleo. En primaria era la recuperación final de ese petróleo, estaba muy asociada al tipo de hidrocarburo que tenía y o sea, si era un subsaturado le iba a sacar 4, 5, 6%, si era un saturado con un mega casquete y empuje de agua, 20, 30, 40. Un yacimiento de gas, un reservorio de gas, 80, 90 si es seco y no tengo entrada de agua y no tengo problemas. En este caso va a depender mucho de cómo sean las heterogeneidades del reservorio, cómo ponga yo los pozos, cuánta agua inyecte, y etc. O sea, cambian las ecuaciones porque cambia el mecanismo por el cual voy a estar extrayendo ese petróleo. ¿Y qué etapas se caracterizan? Ahora las vamos a ver. Bueno, empecemos con lo que es pura y exclusivamente secundaria. ¿Sí? Hablemos primero de la definición de secundaria. Vamos a llamarle secundaria, cuando estoy inyectando agua, a todo lo que no es primario. ¿Sí? La forma más fácil de hacerlo es habiendo ya definido la primaria y diciendo, bueno, cualquier cosa que no se comporte como esa primaria va a ser lo nuevo que estoy haciendo en el reservorio. ¿Qué caracterizaba la primaria? Que a medida que yo sacaba masa del reservorio, la presión caía. Presión promedio del reservorio caía. Hablemos de petróleo, porque esto es válida para ambas primarias, pero no voy a estar inyectando agua en reservorios de gas, lo vemos más adelante. Bueno, un poco ya lo vimos en la materia de reservorios, porque habíamos dicho que el problema de tener un acuífero de agua muy fuerte entrando en un reservorio de gas traía un montón de problemas operativos. Si mantenía la presión, lo mismo que lo hacía en el de petróleo, pero rápidamente bypaseaba el gas, entraba a los pozos, ahogaba a los pozos y mi factor de recuperación como reservorio de gas caía muchísimo. Entonces, eso pasa tanto para el agua natural como para agua artificial si es agua que yo estoy inyectando. Así que no vamos a estar inyectando agua en un reservorio de gas. Entonces, esto es la definición de la primaria. ¿Sí? Un reservorio al cual cuando le saco masa la presión cae.
La secundaria, en cambio, es probable, no es obligatorio, pero es probable que tenga un momento de recuperación de presión y después que la presión deje de cambiar. De nuevo estoy hablando de la presión promedio del reservorio. Voy a tener, ahora lo miramos mejor, pero voy a tener gradientes de presiones dentro del reservorio, pero ese gradiente, esa sábana de presiones no va a cambiar en el tiempo. Entonces, sí arranqué con una primaria, que es lo más usual, entonces voy a tener un periodo de recupero de presión cuando yo empiezo a inyectar. Esto es en función del tiempo, en función del acumulador, en función de cualquier cosa que crezca con el tiempo. Y llega un momento donde más o menos está ingresando al reservorio la misma cantidad de masa que está saliendo, se compensan más o menos y la presión deja de cambiar. Por lo tanto, si la presión deja de cambiar, todo lo que habíamos visto de ingeniería de reservorios deja de valer. Todo no, o sea, digo, todos los cambios en volumen, que eran expansiones y producciones que habíamos visto en ingeniería de reservorios, dejan de valer. Porque al no cambiar ya la presión, ¿sí? Al ser delta P igual a 0, de nuevo, delta P promedio del reservorio, presión estática del reservorio. Entonces, ya nada cambia de volumen. Si nada cambia de volumen, ya no hay más expansiones y producciones y todo lo que vimos en las ecuaciones de balance de masa. Entonces, ¿por qué el fluido va a estar saliendo del reservorio? ¿Cómo voy a estar generando producción? Bueno, el mecanismo va a ser completamente distinto. Voy a tener pozos inyectores que inyectan a una alta presión de inyección, y en algún lugar del reservorio pozos productores que van a tener una baja presión de producción, presión de fluencia en el fondo del pozo. Y voy a generar un gradiente de presiones, ¿sí? Un gradiente areal, espacial de presiones, que van a hacer que esta diferencia de presión, le voy a llamar delta P, pero no es este delta P. ¿Sí? Claramente este es un delta P que no va a cambiar en el tiempo. Acá estoy hablando de cambios temporales, ¿sí? Voy a tratar de hacer esto. Cuando sean caídas de presión en el tiempo, voy a decirles delta P. Y cuando sea esto, cuando sea una diferencia espacial o areal de presiones, le voy a decir un gradiente de presiones, ¿sí? O una diferencia espacial de presiones. Entonces, si yo tengo este gradiente de presiones dentro del reservorio y este gradiente es estático, o sea, esta línea no se mueve en el tiempo, entonces esto es una presión promedio, y esa presión promedio no genera expansiones, ni compresiones, ni contracciones en ningún volumen adentro del reservorio. Lo que sí va a generar es un flujo de Darcy, ¿sí? Porque tengo una presión alta acá, una presión baja acá, y ese gradiente de presiones me genera un flujo en la dirección de la alta presión a la baja presión. Entonces, el mecanismo por el cual las cosas se van a producir es completamente distinto. ¿Sí? Van a ser fuerzas viscosas de un Darcy empujando un punto de alta presión hacia un punto de baja presión. Más allá de que a lo largo de ese camino los puntos instantáneos de presión son un poco distintos y hay cambios de volúmenes, ese no va a ser el motivo por el cual se producen las cosas. Los fluidos no se van a producir porque toda una masa gigante se expande y lo que no cabe dentro del reservorio sale del reservorio, sino que se va a producir porque tengo un punto de alta presión, un punto de baja presión, y el fluido va a viajar de uno a otro. Entonces, habiendo dicho eso, ignoremos esta parte por un ratito, que es la parte de recuperación de presión. Si yo estoy en esta condición, que es presión constante, presión promedio del reservorio estática constante, entonces, por definición, la primaria acá es 0. ¿Sí? Porque nada está cambiando de volumen. Entonces, la definición de producción primaria, que es cambios de volumen en función de las caídas de presión, desaparece. ¿Cuál es el problema de esto?
cuando yo estoy comparando el comportamiento que venía teniendo un reservorio antes de empezar a inyectar agua y después de empezar a inyectar agua, lo que puedo mirar en un gráfico de caudal tiempo caudal de petróleo de tiempo, por ejemplo, es que la producción primaria venía teniendo un comportamiento. En un momento empiezo a inyectar, ahora vamos a hablar mejor de esto, y la producción empieza a subir, ¿sí? Ahora, esto lo puedo interpretar de dos formas distintas, ¿sí? O sea, esto lo hice separado a propósito, después lo miramos. Esto lo puedo interpretar de dos formas distintas. Desde un punto de vista de fenómeno físico de lo que está pasando en el reservorio, esto es primaria y esto es secundaria. La totalidad del petróleo que está saliendo acá es consecuencia de las ecuaciones de balance de masa, ¿sí? Expansiones en el hidrocarburo que no entran adentro del volumen poral y se producen. Este petróleo que se está produciendo en el reservorio, que empieza a crecer, después vemos de nuevo, explicamos la forma, está produciéndose como consecuencia de esto. Entonces, la presión ya se estabilizó, nada más cambia de volumen y todo este petróleo está siendo producido porque tengo un inyector a alta presión, un productor a baja presión y el flujo está yendo en ese sentido. Si nada más cambia de volumen, no hay, por definición, producción primaria, porque nada está expandiéndose, no hay ningún POI cambiando de volumen. Entonces, ningún metro cúbico de estos es de primaria. ¿Sí? El 100% de lo que está pasando ahí es producto de la recuperación secundaria. Estoy hablando de un caso ideal donde la presión está estable y hice todo bien y es un único reservorio y está perfecto. Ahora, esto desde el punto de vista físico. Pero también tenemos que tener en cuenta el punto de vista del negocio, ¿sí? De la evaluación de este proyecto. ¿Vale la pena hacer un proyecto de recuperación secundaria o no? Porque obviamente tener inyectores, tener plantas de inyección de agua, tener bombas de inyección, tener todo el costo del tratamiento del agua que está entrando y saliendo y reinyectándose, aumenta los valores de los costos de toda la operación, más las inversiones individuales que hay que hacer al principio. Entonces, desde un punto de vista de proyecto, entonces ahora lo que tengo que hacer es comparar proyecto A, es seguir la producción primaria como hubiera venido siguiendo, proyecto B, implementar un proyecto de recuperación secundaria. ¿Cómo hago la diferencia entre estos? Bueno, obviamente tengo que hacer el proyecto A con lo que hubiera pasado si yo no comenzaba la inyección, o sea, si dejaba que la primaria continuara su vida hasta el final de la concesión, por ejemplo, donde a lo largo de toda la vida iba a generar esta producción primaria. O caso B, lo que dijimos antes, primaria hasta acá y secundaria todo esto. La diferencia entre ambos casos obviamente es el incremental. Si yo quiero analizar el proyecto incremental, entonces lo que voy a estar analizando es esto, ¿sí? B menos A, el proyecto B menos A, que es la curva grande menos la curva chica. Hay un error conceptual muy usual en la industria, que es llamarle a este volumen el proyecto de secundario. Y, o sea, lo entiendo porque es obvio que, o si lo pensás un segundo, se reentiende lo que voy a decir ahora, pero no todo el mundo lo piensa, o no todo el mundo se toma el trabajo de pensar de dónde está viniendo cada cosa. Y es, este volumen solamente es el incremental entre el caso que es continuación de operación de la primaria, si no hacía nada, respecto del nuevo caso que es la secundaria.
¿Qué pasa? Hacer la evaluación de un proyecto incremental, para los que hagan evaluación de proyectos lo sabrán, es muy complejo, porque tenés que descontar de todos lados todos los cambios incrementales. ¿Sí? Es tipo, si para hacer esta primaria lo estaba haciendo con 5 empleados y ahora para hacer esto tengo que contratar un ingeniero de reservorios, entonces acá solo tengo que poner el OPEX de ese nuevo ingeniero y termina siendo muy rebuscado hacer la evaluación económica de B menos A cuando es mucho más fácil hacer la evaluación económica de B y la evaluación económica de A. En particular porque la de A seguramente ya la tengamos hecha. Entonces lo que voy a decir es, bueno, ¿cómo van a cambiar todos mis costos con todas mis inversiones, con todo, si implemento proyectos de secundaria? Eso es la definición de la evaluación del proyecto B. Una vez que tengo hecho eso, hacer la resta es una pavada. Ahora, si yo solo quiero hacer el incremental, tengo que poner en este volumen, el volumen, no sé, rojo, negro, ambos, lo dice igual, en ese volumen incremental, solo los costos marginales nuevos por ese volumen incremental. Es mucho más difícil hacerlo así, no vale la pena y genera quilombos, genera mucho más lío que hacerlo B, que hacer el B, hacer el A y hacer la resta. Pero bueno, muchas veces se hace así, muchas veces se hace mal, así también. Y lo que termina pasando es que a el volumen este se le llama primaria y al volumen este se le llama secundaria. Que de nuevo, desde un punto de vista de la evaluación del proyecto tiene algo de sentido, si está bien hecho, pero desde el punto de vista de físico está muy mal. Acá no hay cambio de presiones, acá no hay producción primaria. Lo que hay es lo que hubiera pasado si no implementaba el proyecto secundario. Nada más. Todas las empresas tienen que reportar mensualmente en el capítulo 4 a la producción y decir, tanto para las históricas como para las reservas, cuánto es de primaria y cuánto es de secundaria. No se imaginan la cantidad de gente que reporta esta parte como primaria, incluso ya estando en secundaria. Eso no es primaria, no es producción primaria porque no hay cambios de presión. Lo que sí puede pasar tranquilamente es que en un pozo sobre todo en el Golfo, tengo un pozo que tengo un montón de capas donde más o menos estoy identificado que esta está en secundaria, esta está en secundaria y estas dos están en secundaria, pero esta es primaria y esta es primaria, por decir algo. Entonces, este pozo obviamente va a tener una parte que es producto de la secundaria y una parte que es producto de la primaria. Si tengo bien hecha la alocación, o si tengo hecha la alocación, no importa si está bien, pero si tengo hecha la alocación puedo decir, bueno, todo lo verde es primaria, todo lo azul es secundaria. Lo que no puedo decir es, este azul tiene parte de secundaria y parte de primaria. ¿Es secundaria o es primaria? No pueden estar pasando las dos al mismo tiempo. De nuevo, si la secundaria la estoy haciendo bien, ¿sí? Si no tengo cambios en la presión. Entonces, si estoy inyectando bien, la capa o el reservorio está suficientemente lleno como para que la presión no cambie. Inyecto más o menos todo lo que produzco. Esto también lo vamos a ver. Entonces, por definición, no hay más primaria. Lo que estoy diciendo es medio una pavada o una obviedad y a la mayoría de la gente no le importa. Pero hay veces que se generan problemas o se generan discusiones por esto que, bueno, bien explicado, es una obviedad. Y muchas veces la diferencia de opiniones es semántica. Pero bueno, hay que pensarlo una vez para nunca más tener problemas. Bueno, entonces, ¿cuánto petróleo vamos a poder recuperar del que hay al inicio de la secundaria? Bueno, primero vamos a tener que definir el POIS al inicio de la secundaria. Va a ser, por ahí POIS no es la palabra ideal, pero
la palabra ideal sería PIS, que es petróleo in situ, al inicio de la secundaria. Porque original huele a condición inicial, y usualmente la condición inicial es con el reservorio virgen. En este caso igual aplica porque es la condición original al origen, que es el momento de la secundaria, el momento que inicia la secundaria. Y se usa esta, pero por ahí la más correcta debería ser esta. En inglés esto es Original Oil in Place de Waterflying, en general le ponen ellos. Pero ellos también usan una que es Oil in Place de Waterflying. Y esto, el problema de esta, o sea, tiene de bueno que sale una de las o sea que le sacan la parte original. El tema es que esta se puede usar también para cualquier momento. Tipo, 10 años después de haber empezado la secundaria, puedo decir el oil in place hoy es tanto. Así que se termina usando esta. O sea, esta en castellano, esta en inglés. Bueno, entonces, tengo una cantidad de petróleo al inicio de la secundaria. Y de la misma forma que para primaria hacía, por ejemplo, un factor de recuperación y me fijaba cuánto iba a sacar de ese petróleo original, en este caso lo que voy a hacer es al petróleo, al POIS, petróleo original in situ, al inicio de la secundaria, le voy a aplicar no un factor de recuperación, sino 3 símiles, 3 coeficientes que entre los 3 convergen a un factor de recuperación. El primero va a ser la eficiencia de desplazamiento, que va a ser microscópicamente cómo es mi capacidad de barrido del hidrocarburo que está en la roca por un frente de agua que viene avanzando. Las otras dos son la eficiencia areal y la eficiencia vertical. Son lo que su nombre indica, arealmente cuánta de mi agua logra contactar la totalidad del área, y verticalmente cuánta de mi agua logra contactar la totalidad de la capa, ¿sí? La totalidad del estrato que estoy barriendo. Estas dos son macroscópicas, ¿sí? Pues estoy hablando de áreas, kilómetros cuadrados o metros, en este caso, cuántos metros toco de los metros totales. En cambio en estas voy a estar hablando de la porosidad, ¿sí? De la saturación dentro del volumen poral, cuánto logro extraer de esa saturación, cuánto logro arrastrar con el agua que está circulando dentro de esa roca hacia el pozo productor. Igual vamos a ir viendo cada una de estas por separado, obviamente cada una de estas es una clase o más. Bueno, y la combinación de estas obviamente va a ser el petróleo producido. ¿Sí? Todas estas van a arrancar en cero y a medida que pasa el tiempo van a ir creciendo. Entonces, petróleo de Waterfly, es decir, el petróleo que voy a producir por secundaria, va a ser una constante por 3 factores que van a arrancar en cero y van a ir creciendo a medida que pasa el tiempo. Cada uno va a llegar a su valor final, no necesariamente va a ser 1, y esto me va a dar la recuperación final. ¿Sí? Cuando estemos acá en el caso máximo, vamos a poner el máximo de cada uno, va a ser el mismo POIS al inicio de la secundaria por este valor máximo, por este valor máximo, por este valor máximo. Voy a tener la EUR de Waterflying, que es Estimated Ultimate Recovery, la recuperación final de secundaria. Y si multiplico estos 3 valores entre sí, tengo el factor de recuperación final, o el factor de recuperación EUR, respecto de este POIS, ¿sí? Que no es el POIS inicial, así que cuidado con eso. O sea, este factor de recuperación por esta constante no va a ser lo mismo que si hago el POIS original por el factor de recuperación final original. Bueno, entonces, vamos a mirar las etapas de la secundaria. Empecemos con un corte que tengo el inyector, el pozo inyector en una punta, el pozo productor en una punta.
Sí, vamos a ver un único corte como si el reservorio fuese unidimensional, y ahora explico por qué una y no dos. Desde una línea recta, desde el pozo inyector hasta el pozo productor. ¿Qué me voy a... si hice una producción primaria? ¿Sí? Si arranqué el reservorio explotándolo de forma primaria. Y en un momento determinado pongo pausa, estoy en un petróleo, no importa si empezó saturado o subsaturado, pero en el momento en el que empiezo la secundaria está saturado o está por debajo de la presión de burbuja. Y ahí empiezo a inyectar. ¿Qué va a pasar? Mi condición inicial de secundaria va a ser algo más o menos así. Solo para esto estoy asumiendo varias cosas. Número 1. En este eje tengo distancia. ¿Sí? La distancia entre el pozo inyector y el pozo productor. En este eje estoy graficando saturaciones. ¿Sí? No aclaro cuál, pero bueno, estoy graficando todas. ¿Por qué digo que estoy graficando saturaciones y no, por ejemplo, altura? Porque esto, adentro del reservorio, estos fluidos no van a estar ordenados así. Sí, sí. Yo esto lo graficara bidimensional, o sea, distancia en este sentido y h, altura en este sentido, tendría saturación de agua metida en los poros más chicos o en las gargantas porales más angostas, mezclada con burbujas de gas que fue liberando mi petróleo por debajo de la presión de burbuja, mezclada con que va a estar probablemente en los poros más grandes, mezclado con petróleo que va a estar en todo el espacio libre que está entre esos dos, en todos los poros intermedios, ni los más grandes ni los más chicos. Entonces, esto no me sirve para nada. O sea, voy a ser consciente de que esto está pasando en el reservorio, pero lo voy a representar así, ordenadamente agua, petróleo, gas. Por eso acá, en este eje, tengo saturaciones. Es un ordenamiento del eje, no es un ordenamiento físico real. Entonces, esta es mi condición inicial. Empiezo a inyectar agua. ¿Qué va a pasar? Después vemos el motivo, pero el agua que yo estoy inyectando, que no es el agua original del reservorio, se va a ordenar de una cierta forma. ¿Sí? Se va a ordenar de una cierta forma dentro del reservorio. Voy a tener un perfil de nuevo. Necesito que vean esto en eje saturación, no en eje altura, no en eje profundidad. Voy a arrancar con una saturación muy alta de agua, o sea, empiezo a inyectar agua a través del pozo inyector y el agua adentro del reservorio va a ir tomando un perfil de saturaciones que va a tener una forma que vamos a estimar más adelante, pero que va a tener alta saturación cerca del pozo inyector, intermedia más adelante y va a tener una saturación que vamos a llamar una saturación de frente, que va a ser la gota más lejana del agua que yo empecé a inyectar por el pozo inyector. ¿Sí? Entonces empiezo a inyectar y esto va a tomar una forma determinada y adelante, acá en la cara del frente de agua que estoy inyectando, se va a formar una discontinuidad donde un poquito antes de esto voy a tener saturación de agua, no sé, 0,7 y un poquito después voy a tener saturación de agua 0,2, 0,3, lo que sea azul. Entonces voy a ir generando un pulso de agua, ¿sí? un frente de avance de agua. De nuevo, toda la matemática de eso lo vemos en la siguiente clase. Ahora, ¿qué pasa? El hecho de estar haciendo esto va a generar un disturbio en la parte inmediatamente en contacto con esto. Imagínense que tengo un patio, ¿sí? Un piso de cemento, de fórmica, lo que sea, y tengo un pelo de agua, ¿sí? Homogéneo cubriendo todo el patio. 2 centímetros de agua. Pongo mi mano y rápidamente muevo mi mano hacia adelante. ¿Sí? Piso con un poquito de agua. Y golpeo. Pongo mi mano
y la muevo rápido para adelante. ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando mi mano tome un poquito de velocidad y se haya movido acá, adelante mío se va a haber deformado, se va a haber hecho una olita de agua. ¿Sí? Porque por el envión, por la fuerza que estoy haciendo yo con la mano. Entonces, mi mano, el punto más lejano desde mi posición inicial hasta donde está ahora, es este. Pero el efecto que mi mano está causando adentro, o en el fluido que había acá, queda muy por delante de donde está mi mano en este momento. ¿Sí? Porque lo que yo estoy haciendo genera disturbios adelante. Si fuese un fluido perfecto, totalmente incompresible y sin nada de gas, entonces yo, en el momento que yo empujo una gota acá, se mueve una gota en el infinito. ¿Sí? Porque es todo perfecto, todo incompresible, es una manguera. Entonces, si yo soplo en una punta, enseguida sale en la otra. Es un fluido completamente incompresible. Y en un medio completamente incompresible. Acá no. Tengo tortuosidad, tengo un cierto valor de difusión dentro del medio poroso y aparte tengo gas, que el gas, por ser un fluido compresible, absorbe parte de ese efecto que yo estoy haciendo con la mano o en este caso con el frente de inyección. Entonces, esta distancia va a ser el avance de mi mano. Sí, esto va a ser lo que vamos a llamar el banco de agua. Banco de agua. Ahora, por delante de ese banco de agua vamos a tener la zona afectada por lo que yo estoy haciendo en el banco de agua. Esa zona afectada le vamos a llamar banco de petróleo. Y acá vamos a tener que hacer algunas asunciones en el banco de petróleo. Primero, seguro que no puede tener agua libre, porque mi definición del banco de agua es hasta el punto más lejano del inyector hasta donde llegó el agua libre. Entonces, si hubiese agua un poquito más adelante, el banco de agua sería hasta ahí. Entonces, el banco de petróleo seguro que no puede tener agua libre por definición. Entonces, ¿cómo definimos? O sea, la cara izquierda, ¿visto dónde están ustedes? La cara izquierda del banco de petróleo está definido. La cara derecha del banco de petróleo es la que me falta definir. Entonces, lo que voy a decir es, bueno, la cara derecha del banco de petróleo va a ser hasta donde se enteró la porción de reservorio que yo estoy haciendo algo con el banco de agua. Entonces, ¿qué es lo que yo genero en el banco de petróleo? A lo que estoy llamando que esta zona se entera que yo empecé a inyectar. Lo que estoy generando acá es un aumento de la presión. Yo meto masa a la fuerza por el pozo inyector. Digo a la fuerza porque la estoy metiendo a presión mayor que la presión del reservorio, pues si no, no entraría. Entonces yo estoy inyectando acá a alta presión, genera este ingreso de agua, y este ingreso de agua ocasiona por delante del agua un pulso de alta presión. ¿Qué es esto? ¿Sí? Este agua solo puede estar levantada si le estoy haciendo fuerza de alguna forma, porque si no la gravedad me las igualaría. Eso que estoy generando con este agua, es un pulso de aumento de presión. ¿Qué genera ese pulso de aumento de presión? Bueno, acá vamos a tener que hacer la primera asunción un poco controversial, que es, vamos a asumir que tanto el agua como el petróleo son fluidos prácticamente incompresibles y que la compresibilidad del agua del gas es prácticamente perfecta. Entonces, la saturación que acá había de gas, si yo le aumento la presión, lo que voy a ocasionar es, si tanto el agua como el petróleo son incompresibles, lo único que pueden hacer es reacomodarse, pero no cambiar su volumen. Y el gas, si el gas es casi completamente compresible, entonces lo que va a hacer es contraerse mucho antes de reacomodarse. La conclusión de esas dos asunciones es que mi cara derecha del banco de petróleo va a ser el lugar hasta donde llegó el pulso de presión que hizo que el gas se contrajera casi por completo. Entonces, en mi modelo matemático, lo que voy a decir es,
acá tengo una saturación de agua alta y una saturación de petróleo determinada, así que va a ser la resta entre, o sea, 1 menos esta de agua. Acá voy a tener una saturación de petróleo que va a ser 1 menos oil. O sea, todo lo que no es agua irreductible es petróleo. Y mi banco de petróleo va a estar definido hasta el lugar más adelante del reservorio que cumple esto. Y voy a tener una zona que va a ser una tabla perfecta, ¿sí? Es una asunción, también voy a asumir que esto es un comportamiento ideal, donde voy a tener un lugar que ni se enteró que estoy inyectando, que va a ser la zona virgen. ¿Sí? Eso significa que esto sería mi banco de agua, esto mi banco de petróleo, y esta mi zona virgen, la zona que no se enteró que yo estoy inyectando. Esto que hago con la mano es una representación real porque es lo que pasa. Yo acá tengo una saturación de gas, que es el aire, que permite que esto se deforme sin que la parte de delante se entere que yo estoy haciendo algo. Si esto, en vez de ser aire acá arriba, fuese una manguera, entonces, y yo empujo de una punta de la manguera, todo se entera inmediatamente y todo se produce en la otra punta, porque no tiene el aire que le haga de colchón. La única diferencia es que acá, como el aire es infinito, entonces nunca tengo subir y todo el resto petróleo. O sea, no tengo solo acá fluido móvil. Tengo más fluido móvil que antes, pero sigo teniendo aire porque tengo todo el cielo de aire. Bueno, les dije, esta es la definición matemática, digamos. Nuestro modelo va a quedar así. La realidad es que no va a ser así. Voy a tener una cuña acá chiquita de gas, porque la presión acá va a ser más alta que la presión acá. Entonces este gradiente de presiones todavía que queda dentro del banco de petróleo va a hacer que acá prácticamente no quede gas, y a medida que me voy acercando a esta cara, que es esta cara acá, vieron, esto lo hice con curva, esto no es un escalón perfecto. A medida que me voy acercando acá y la presión cae un poquito, o sea, tengo presión más alta que la de este lado, pero no es una constante, no es la inicial. Entonces, a medida que me voy acercando a esta cara, la saturación de gas va creciendo hasta que llego a la de gas inicial. Pero bueno, matemáticamente a esto no le vamos a dar bola. Vamos a asumir que se comporta así el reservorio. Bueno, y todo esto es muy lindo, pero seguimos hablando de una única dimensión, que es una línea recta de saturaciones entre el pozo inyector y el pozo productor. Pero cuando lo empiezo a mirar en 2D y después en 3D, no es tan así. Esto lo voy a dejar por ahora. Pensemos esto. Imagínense esta misma situación, pero vamos a mirarla en 2 dimensiones, ¿sí? Vista en planta. Vamos a hacer así, tengo 4 pozos inyectores y en el centro tengo un pozo productor. Esto que estaba mirando yo es esta línea, ¿sí? Este corte, inyector-productor. Entonces, si eso lo grafico acá, supónganse que esto es, no sé, un cuarto, un medio. Entonces, hasta acá tengo el banco de petróleo, hasta acá tengo el banco de agua, y el banco de agua, por ahora, vamos a asumir que es radial. Entonces, esto es mi banco de agua, este es mi banco de petróleo, y todo esto es mi zona virgen. Y obviamente, si todo es simétrico y todo es ideal y todo es de libro, voy a tener lo mismo en los 4 pozos. ¿Sí? Todas las propiedades homogéneas, todo idéntico. Entonces van a ser 4 frentes idénticos. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto, vamos a hacerlo con colores. Todo esto es banco de agua, 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 petróleo, 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 zona virgen.
acá hay dos fluidos, o sea, en los bancos de agua hay dos fluidos, esta cantidad de agua y esta cantidad de petróleo. En el banco de petróleo hay dos fluidos, agua inmóvil, todo es petróleo móvil. Y en la zona virgen tengo tres fluidos, agua inmóvil, petróleo y gas móviles. Y esto a medida que pasa el tiempo van creciendo, ¿sí? Mientras yo asuma que la zona virgen está a una presión más baja que lo que yo estoy inyectando y que casi no genera contrapresión, entonces esto va a seguir avanzando de forma radial, ¿sí? Porque no hay nada que le impida avanzar igual en todas las direcciones. ¿Cuándo termina eso? Cuando este banco de petróleo, que llamamos la cara más lejana del pozo inyector, que tiene una presión mayor que la del reservorio, ¿sí? Esto tiene una presión baja, esto tiene una presión que es un poco más alta. Es un gradiente, pero viene con una presión más alta. ¿Cuándo? Cuando este banco de petróleo crece de tal forma que se choca con este banco de petróleo, en este punto, la presión que viene avanzando con un valor y venía avanzando casi contra una, o sea, venía avanzando contra una virgen, ahora se chocó con otro frente de alta presión. Entonces ahí pasa algo. En este sentido, la cara derecha del banco de petróleo que viene avanzando sin problema, porque adelante solo se encontraba zona virgen, ahora se encontró con otro banco de petróleo. Se chocaron, se encontraron. En cambio, en este sentido, hacia el pozo inyector, todavía queda bastante de zona virgen. ¿Sí? Todo esto sigue siendo zona virgen. Entonces, en este sentido, se va a mover, ahora sí o sí, no sé cómo todavía, pero se va a mover distinto que en este sentido. Cuando pasa eso, el frente de avance deja de ser radial. Porque venía avanzando radial solo porque en los 360 grados encontraba las mismas propiedades. Ahora, cuando se chocan los frentes de petróleo, en este sentido, las propiedades son distintas que en este sentido. Entonces se va a empezar a deformar. Ese momento donde se tocan los bancos de petróleo se llama la interferencia, que es el momento en que el banco de petróleo deja de ser radial, justamente. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ese momento? Vamos a ir poniendo nombres. En general vamos a tener una etapa 1, que va a ser desde el inicio hasta la interferencia. O sea, desde acá hasta acá. Una etapa 2, que va a ser desde la interferencia, intermedio. Una etapa 2 que va a ser desde la interferencia hasta lo que vamos a llamar el fill-up. ¿Qué es el fill-up? Fill-up en inglés o llenado en castellano lo vamos a definir como el momento en el cual terminamos de eliminar el gas del reservorio. Si esto, o bueno, vamos a hacerlo distinto. En este sentido, inyector-inyector, si yo hago ese corte, lo que voy a tener es esto. Un inyector, otro inyector. Este es el punto medio, o sea, este puntito es esa línea. Y hasta este momento, ¿sí? En esta condición de antes, tenía un frente, el banco de petróleo y la zona virgen de ambos lados. Donde la zona virgen era la única que tenía saturación de gas. Esto era el banco de agua 1, el banco de agua 2, banco de petróleo 1, banco de petróleo 2. Y bueno, estos deberían ser iguales, es decir, no me salieron iguales porque dibujo mal, pero deberían ser iguales, deberían ser iguales, deberían ser iguales. Si seguía avanzando, en el momento de la interferencia, estos dos bancos de petróleo se encuentran en el medio.
Entonces, va a haber un momento futuro donde el banco de agua creció hasta acá, el banco de agua creció hasta acá, y, bueno, sí, lo hago en otro color. El banco de agua creció hasta acá, el banco de agua hasta acá, y los bancos de petróleo se encontraron en el medio. Fíjense que en esta línea ya no queda ninguna burbuja de gas. Se eliminó el gas de esa sección. Ahora, en este sentido, no se eliminó el gas. ¿Por qué? Porque tengo banco de agua, lo mismo que tenía ya, banco de petróleo, y una zonita con gas que se replica del otro lado. Solo que acá en el medio tengo el productor. Banco de petróleo y banco de agua. Inyector, inyector, productor. Es este corte, ¿sí? Inyector, inyector. Ahora, si le doy tiempo, esto ya deja de ser radial, pero se empieza a moverse. En este sentido se puede mover menos, pero en este sentido se puede mover más. Entonces los bancos que venían siendo radiales se empiezan a deformar y se empiezan a hacer cada vez más cuadrados, más cuadrados, más cuadrados, hasta que en el último momento los 4 bancos de petróleo que ya se vienen deformando, ya no son radiales, se van acercando al pozo productor, lo estrangulan y hacen desaparecer la última burbuja de gas justo en el pozo productor. De nuevo, caso perfecto, ideal, homogéneo, donde todos los bancos avanzan exactamente iguales, ¿no? Entonces vienen creciendo, 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 estrangulan el pozo productor y eliminan la última burbuja de gas. Ese momento donde desaparece la última burbuja de gas se llama el fill-up o el llenado. Y ahí es donde termina la etapa 2. ¿Sí? La segunda es desde la interferencia, que es donde se tocan los bancos de petróleo, hasta el fill-up o llenado, que es donde desaparece el gas. En ese momento queda definida esa sábana de presiones de las que le hablaba, y esa superficie bidimensional de presiones ya nunca más, si no cambio las inyecciones y las producciones, ya nunca más cambia en el tiempo. Déjenme ver si lo puedo representar. No hay chance de que esto me salga bien. Imagínense que esto es un cuadrado visto de arriba, o sea, visto en perspectiva. Entonces tengo acá un pozo inyector, acá un pozo inyector, acá un pozo inyector, acá un pozo inyector, y en el medio un pozo productor. Sí, esto mismo, pero visto así en perspectiva. Si yo grafico acá presiones, entonces voy a tener presión alta en el pozo inyector y una presión más baja, ¿sí? Imagínense que estoy yéndome para abajo, ¿sí? Una presión más baja en el pozo productor. Entonces, ¿cómo va a ser esta sábana de presiones de las que le hablo? Esto en el sentido inyector-inyector, y hacia el pozo productor va a ser así. Bueno, esto va a ser una línea recta. Eso también, si lo hubiese hecho bien, esto también sería una línea recta. Entonces, no sé si se llega a entender, a ver si lo puedo hacer con esto. Va a ser algo más o menos así, ¿sí? Un pozo en el medio con las 4 puntas elevadas. Esta sábana de presiones, ¿sí? Esta olla de presiones que salen de 4 esquinas altas de los pozos inyectores y bajan hacia el pozo productor, eso ya no cambia en el tiempo. Entonces, cuando nosotros hablábamos de mecanismos naturales de drenaje, que era la primaria, lo que pasaba era que el plano de presiones, la presión promedio del reservorio, iba cayendo con el tiempo. Entonces el POI se expandía, el OE se expandía y procedíamos por primaria. Acá, si yo inyecto el mismo fluido que produzco, y después hablamos de eso, pero si balanceo las masas que entran y salen del reservorio, entonces la presión ya nunca más cae. Y ese gradiente de presiones queda estático en el tiempo.
Si queda estático en el tiempo, ya nada más va a cambiar de volumen en fondo en el tiempo. Bueno, entonces, eso es el momento del fill-up. Cuando la sábana esta de presiones deja de modificarse, queda en su posición estática para siempre, para el resto del proyecto secundario. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Si yo decía, en la manito que había dibujado antes, que todavía me quedaba zona virgen, habíamos definido la zona virgen como la parte del reservorio que no se había enterado que yo había empezado a inyectar. Pero, justo el pozo productor está, la porción del reservorio, o tipo, esa línea, la línea que es el pozo productor, es el diferencial del reservorio que más tiempo pasa en la zona virgen. Porque le vienen avanzando los frentes y sigue siendo la zona virgen hasta que al final la zona virgen desaparece en él. Entonces, el pozo productor no se entera que yo empecé a inyectar hasta que recibe todos los frentes de petróleo al mismo tiempo. O sea, hasta el fill-up, hasta el momento en el que desaparece la última burbuja de gas, ahí en donde está el pozo productor, él no se entera que yo estoy inyectando. Entonces, ¿se acuerdan el gráfico que había hecho al principio? Que dije, venía produciendo por primaria, empiezo a inyectar por acá y por acá recién empieza a responder mi pozo productor. Esto es caudal de petróleo versus tiempo, por ejemplo. Acá empecé a inyectar, ¿sí? Es el inicio de la inyección. En algún lugar por acá pasa la interferencia, que de nuevo no la voy a ver en el pozo productor porque es algo que está pasando entre inyectores o adentro del reservorio, pero el pozo productor ni se entera de esta interferencia. Y de golpe, en un momento, los 4 pulsos de presión llegan al pozo productor y en el momento del fill-up, el pozo productor se entera o recibe esa alta presión que viene de los pozos inyectores con todo el petróleo que viene empujando por delante, ¿no? del frente de agua. Y el pozo productor empieza a responder. Vuelvo a decir lo mismo que había dicho antes. En este momento la sábana de presión ya no cambia, entonces todo esto sí o sí tiene que ser secundario. Bueno, ahora, ¿qué fluido va a estar saliendo a través del pozo productor? Bueno, lo primero que va a llegar al pozo productor es el banco de petróleo, ¿sí? Que viene avanzando. Ese banco de petróleo, si arranqué una condición de agua inicial irreductible, agua inicial inmóvil, entonces a medida que ese banco de petróleo llega y se empieza a producir a través del pozo productor, empieza a salir a la superficie a través del pozo productor, el único fluido móvil que va a haber en los alrededores es este petróleo móvil, porque el agua es irreductible, está atrapada en las gargantas corales más chicas. Entonces, este incremento de producción va a ser puro, o sea, va a ser de fluido, pero va a ser puro de petróleo. En fondo, ¿sí? En superficie, ese petróleo va a tener un gas disuelto, un RS, entonces en camino a la superficie va a ir liberando gas y arriba voy a tener producción de petróleo y gas, pero en fondo va a ser solo petróleo móvil, solo petróleo líquido. ¿Y hasta cuándo dura eso? Hasta que el banco de agua, que viene avanzando atrás también, ¿sí? Viene avanzando el banco de petróleo y el banco de agua le viene pisando los talones siempre. Llega un momento que vamos a mantener este inyector productor. El momento del fill-up el banco de agua está acá y el banco de petróleo es todo esto. Un rato después el banco de agua va a estar acá. Un rato después el banco de agua va a estar acá. Y en algún momento el banco de agua va a llegar al pozo productor. Cuando el banco de agua llega al pozo productor, termina la etapa 3 y se llama breakthrough. El breakthrough, o irrupción en castellano, es el momento en el que la primera gota de agua que yo inyecté llega al pozo productor. ¿Sí? Y ahí se define el final de la etapa 3.
¿Qué va a pasar en mi pozo productor cuando pasa eso? Lo que venía produciendo de solo petróleo, de golpe no voy a producir más solo petróleo. Venía produciendo por primaria, digamos, empecé a inyectar, tuve la interferencia, tuve el fill-up, en el fill-up empieza a responder y en un momento, que es el breakthrough, BT en general se usa para breakthrough. Acuérdense que dije que más o menos estaba produciendo la misma cantidad de fluidos que inyectaba. Entonces, cuando todo se me estabiliza, si estoy inyectando a caudal constante, voy a terminar produciendo a caudal constante. Entonces, si meto 100 metros cúbicos por día, voy a estar extrayendo 100 metros cúbicos por día. O necesito estar extrayendo 100 metros cúbicos por día para que la presión no cambie. Entonces, llega un momento que no importa lo que esté haciendo, el caudal se tiene que estabilizar. ¿Pero qué caudal? El caudal de líquido. ¿Sí? Hasta acá, todo el líquido era petróleo. ¿Sí? Petróleo, 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 petróleo. Hasta el breakthrough. ¿Qué pasa en el breakthrough? Llega un pulso de agua importante. ¿Sí? Todo esto es saturación de agua y acá arriba tenía saturación de petróleo. O sea que venía produciendo 100% petróleo y ahora vas a estar produciendo un taco importante de agua con un poco de petróleo. Entonces acá voy a tener una discontinuidad, en un caso muy ideal voy a tener una discontinuidad y voy a empezar a producir cada vez más agua, porque esto sigue creciendo, cada vez más y más y más agua y cada vez menos petróleo. Entonces, la fase que es petróleo se me empieza a achicar y voy a producir cada vez más agua. Siendo este el caudal de petróleo, y la resta entre estos dos, o sea, esto, el caudal de agua. Acá arranca la etapa 4. La etapa 4 es desde el breakthrough hasta el abandono. El abandono es arbitrario. Sí, el abandono va a terminar cuando nuestro proyecto se vuelva antieconómico. Entonces, distintas empresas van a tener un distinto abandono, pero va a haber un momento donde producir este volumen chiquito de petróleo no paga los costos de mover toda esta cantidad de agua. Y en ese momento termina el proyecto. Entonces, esta es la etapa 4, esta es la etapa 3, y desde el inicio de la inyección hasta el fill-up voy a tener la etapa 1 y la etapa 2. El pozo productor no va a ver la etapa 1 y la etapa 2. Es algo que está pasando dentro del reservorio. El pozo productor solo se entera, obviamente tampoco se entera de la etapa 1, pero bueno, el cambio de la 1 a la 2 no se nota en el pozo productor. Solo se nota cuando ocurre el fill-up y empieza la etapa 3. Y obviamente se nota la etapa 4, que es cuando empieza la etapa 4, que es cuando aparece agua en el pozo productor. Venía produciendo petróleo, petróleo, petróleo y de golpe empieza a producir agua. Recién borré esto, pero les decía, en un caso ideal tengo un escalón y después agua. En un caso real probablemente no, empiece a producir un poco de agua y cada vez más. Y ahí termina, ese es el final de las etapas usuales que se usan para escribir un proyecto de secundaria. ¿Qué pasa? Con toda la bibliografía, no todos los autores usan todas las etapas. Algunos unen estas, otros lo separan, otros abren más. Nosotros vamos a ver, o por ahí algunos adentro de la etapa 4 tienen otras subdivisiones. Nosotros vamos a ver varios autores, entonces vamos a ir nombrándolas, pero estas son como las principales. Bueno, acá tienen ejemplos de casos teóricos y reales de lo que acabo de decir. Y vamos a mirar cuáles son buenos y malos factores para la recuperación de petróleo. ¿Sí? A ver, denme un segundo. Sí. Bueno, primero, voy a ir en orden, así les queda ordenado. A diferencia de la primaria, va a ser más importante todavía, no es que en primaria no lo fuera, pero acá va a ser más importante que los pozos se vean entre sí.
Si yo en primaria tenía desconexiones dentro del reservorio entre los pozos, lo que me pasaba es que tenía 2 tanques y lo podía modelar con 2 balances y cada uno producía lo suyo y por ahí había una discontinuidad de presiones o una transmisibilidad entre los bloques y hacía un balance imperfecto. Pero si tenía un pozo de cada lado, en cada tanque, iba a producirlo todo. En secundaria, como necesito el efecto que es el agua entra por un lado y sale por el otro, necesito que la conexión, la vinculación hidráulica dentro de esa unidad de flujo, o sea, dentro de esa capa permeable, exista, o sea, sea concreta. O sea, yo tengo que estar inyectando agua en un lugar y tiene que estar saliendo en otro pozo. Si no tengo esa vinculación, entonces no puedo hacer la secundaria. O voy a estar inyectando en un lugar sin productores y se va a inflar el lugar de inyección, o voy a estar drenando de un lugar que no recibe inyección y va a ser una primaria. La única forma de que tenga secundaria es que el agua entre por un inyector y se produzca por un productor y arrastre el fluido en su camino. Homogeneidad e isotropía. Homogeneidad para que el gráfico que había hecho acá con los 4 frentes sea lo más representativo posible. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja y nosotros vamos a tener que modelarla, siempre vamos a tener que generar un modelo. Mientras más homogénea sea la realidad, más representativo va a ser nuestro modelo. Entonces necesitamos que sea lo mejor posible. De ser así, nuestros pronósticos van a ser más acertados. Entonces mientras más tengamos de eso, mejor. Algo parecido nos va a pasar con la ubicación espacial de los pozos. O sea, la mayoría de los pozos van a tener un arreglo de pozos, la mayoría de los modelos van a tener un arreglo de pozos ordenado. Entonces los pozos van a estar en una grilla cuadrada o triangular o hexagonal. Y si quiero que mi modelo sea representativo, sería óptimo que mis pozos estén distribuidos en el campo de esa forma. Si arranqué el reservorio haciendo una primaria sin tener en mente una posible secundaria, como muchos de los campos que se hacían al principio en el desarrollo por IPF, tipo la primera IPF estatal, entonces es probable que la distribución de los pozos no haya quedado geométrica, no haya quedado ortogonal. Empresas o descubrimientos posteriores, mismo IPF, pero descubrimientos posteriores ya en mente, o que ya tenían en mente hacer una secundaria futura, o mismo una secundaria después hablamos de eso, ya iban poniendo los pozos de forma tal que quizá no eran la mejor ubicación para una primaria, porque el mapa de propiedades decía que por ahí 100 metros más allá o 50 metros más allá el pozo hubiese sido un poquito mejor, pero sabiendo que para una secundaria es mejor que los pozos estuviesen equidistanciados y en una grilla regular, entonces sacrificaban un poco de lo que hubiese sido el índice de productividad de primaria para poder mejorar el barrido posterior de secundaria, tanto el barrido operativo concreto como los modelos que se iban a usar para pronosticar. El mejor caso de estos es Petroandina, que es un yacimiento que está al sur de Mendoza, Cuenca Neuquina, que es el Corcovado. El Corcovado y Cerro Guanul, Jahuel, Casa de Piedra, Puesto Pinto, Puesto Pinto, que arrancaron el desarrollo en 2005, si mal no recuerdo, y lo hicieron desde el minuto 1 pensando en hacer una secundaria, y es una grilla hexagonal casi perfecta, con algunas diferencias que hicieron. Por ejemplo, en la línea que separa Mendoza de La Pampa pusieron una línea de inyectores que no venía respetando los hexágonos para usar el agua de separación de fluido entre las provincias, o en una zona en Puesto Pinto hicieron zona cuadrada en vez de hexagonal porque empezaron con 5 spot, bueno, después lo vemos, pero es una de las grillas más regulares del país, pero se hizo en 2005 y ya pensando hacer una secundaria desde el minuto 1. Y la verdad que tanto operativa como numéricamente termina siendo muy provechoso.
y también en la recuperación final, porque lo bueno de tener modelos que se lleven muy bien o que sean muy representativos de la realidad es que podés modelar después cambios y mejoras y optimizaciones. Entonces sirve por todos lados. El problema es que muchas veces agarramos un reservorio que ya tiene los pozos hechos y bueno, tenemos que trabajar con lo que está. La segunda palabra ahí, que es isotropía, se refiere a que, la definición de isotropía es que se comporta igual en todas las direcciones, ¿sí? Algo puede ser homogéneo y puede no ser isótropo, por ejemplo. Si tengo un reservorio compuesto de clastos aplanaditos, ¿sí? ¿Qué puede pasar tranquilamente? Porque se fueron depositando más horizontales que verticales. Esto es homogéneo, o sea, toda la capa, todo el reservorio está depositado, tiene los clastos ordenados todo de esa misma forma, es re homogéneo. Sin embargo, no es isótropo, porque la permeabilidad en este sentido va a ser mucho más grande que la permeabilidad en este. ¿Sí? Esta permeabilidad va a ser mucho más grande que esta. Entonces, yo lo que necesito para que la secundaria sea lo mejor posible es que sea homogéneo e isótropo. O sea, que se comporte lo mejor posible o lo más parecido posible en todas las dimensiones. La permeabilidad vertical, en particular, es una que vamos a charlarla porque tiene otros efectos en juego, pero arealmente sí o sí necesito que sea lo más isótropo posible. O sea, visto en planta, en reservorios, si yo tengo los inyectores acá y el productor en el medio, necesito que todo más o menos avance parejo. La verdad es que si estos avanzan muchísimo y estos prácticamente no avanzan, o avanzan así en forma ovalada, entonces ahí tengo un problema. Si lo atajo temprano lo puedo solucionar, pero seguro que sería mejor si fuese isótropo. Bueno, y arreglo adecuado, la tercera de las que engloban la eficiencia volumétrica, o cuán buena va a ser mi eficiencia volumétrica, se refiere a lo que hablamos antes, que es cómo están ubicados espacialmente los pozos. Arreglo es eso, es la ubicación de los pozos entre sí, cómo están arreglados los pozos. Dice adecuado en vez de decir, por ejemplo, ortogonal, porque hay situaciones que van a requerir que la ubicación de los pozos no sea ortogonal. Hay soluciones que son mejores para ciertos tipos de reservorios que no son ortogonales. Pero en general van a tender a eso, a la ortogonalidad, o seguro que van a tender al orden. ¿Sí? Por ahí no necesariamente va a ser una cuadrícula perfecta, pero seguro que va a tener una imagen repetible, ¿sí? Va a estar ordenado. No sé si lo aclaré antes, la eficiencia volumétrica es la multiplicación de las dos macroscópicas, que son la areal y la vertical. ¿Sí? Esto es areal y esto es vertical. La combinación de esas dos me da la volumétrica. O sea, esas son las dos que son macroscópicas. Me faltaría la de desplazamiento para hacer las tres que van a impactar sobre el poise para darme el volumen producido final. Bueno, el siguiente habla justamente del contraste de permeabilidades vertical versus horizontal, que es lo que empecé a decir antes. Yo necesito que la capa o mi reservorio, mi unidad de flujo sea lo más homogénea e isótropa posible. Pero la permeabilidad vertical respecto a la horizontal justo es una que hay que tomarla con cuidado, no tiene una solución única. Es distinto si tengo mejor permeabilidad arriba que abajo, si tengo más permeabilidad... sí, estoy diciendo bien. Es distinto si verticalmente la permeabilidad es muy alta y se va achicando. Estoy hablando de permeabilidades horizontales a medida que cambio la profundidad, ¿sí?
quiero que quede claro. Es distinto si mi permeabilidad horizontal en la parte alta de la capa, en la parte de arriba de la capa, es alta y se va achicando a medida que bajo la profundidad, que si es baja al principio y va creciendo a medida que aumenta la profundidad. En el primer caso, donde tengo alta permeabilidad vertical arriba y alta permeabilidad horizontal arriba y baja permeabilidad horizontal abajo, quiero tener una alta permeabilidad vertical para que el agua que entra arriba caiga y baje y empiece a barrer más o menos parejo. En el caso opuesto, donde tengo alta permeabilidad arriba, tengo baja permeabilidad horizontal arriba y alta permeabilidad horizontal abajo, quiero que mi permeabilidad vertical sea lo más chica posible, porque si no, el poco agua que yo inyecto arriba bajaría y se escaparía por la zona de abajo, ¿sí? Entonces, en general lo que quiero es un bajo contraste de permeabilidad vertical versus horizontal, porque quiero barrer paralelo, ¿sí? Quiero barrer horizontal. Pero depende cómo es mi permeabilidad horizontal, cómo es mi gradiente, cómo es mi variación de permeabilidad horizontal, es cuál permeabilidad vertical me va a ayudar más o menos. Así que tiene muchas oraciones, tiene muchos conceptos metidos en esa oración, pero la idea es esa, es cuando estoy hablando de las dos dimensiones, tanto la horizontal como la vertical, entonces hay otras cosas que están entrando en juego, como las fuerzas gravitacionales, también las capilares. Entonces, lo que estoy queriendo decir acá es, hay situaciones que van a tener mejor solución que otras, nada más. Hay condiciones de reservorio, propiedades de reservorio que me van a dar barridos que van a ser más eficientes que otros. Y no puedo hacer mucho para evitarlo, salvo ser consciente de ello, tenerlo en cuenta y ver de las variables que sí puedo manejar, como el caudal o el tipo de fluido que inyecto, qué sé yo, para ver si puedo mejorar o empeorar el barrido. Relación de movilidades baja, vamos a verlo muy en detalle eso, pero de lo que está hablando es de cuán fácil se mueve el fluido que estoy inyectando respecto del fluido que ya está en el reservorio, ¿sí? En general van a ser agua y petróleo. Entonces quiero comparar la movilidad del agua que estoy inyectando versus la movilidad del fluido que hay ya en el reservorio, que es el que estoy desplazando, el que estoy empujando. La movilidad está definida como la permeabilidad efectiva sobre la viscosidad. Entonces, el cociente de movilidades o la relación de movilidades va a ser la movilidad de uno sobre la movilidad del otro. Vamos a hablarlo mucho más adelante, así que no hay drama, pero la idea que quiere transmitir es: yo voy a tener una mejor eficiencia, voy a tener un mejor barrido cuando el fluido que estoy inyectando es mucho menos móvil que el fluido que estoy desplazando. ¿Sí? Si yo estoy inyectando algo muy viscoso, ¿sí? Como si fuese un dulce de leche, adentro de un reservorio y adelante estoy empujando una nafta muy livianita, entonces la voy a ir barriendo bien, ¿sí? ¿Se lo imaginan? En cambio, si estoy inyectando agua muy poco viscosa y el reservorio se comporta como dulce de leche, entonces va a ser muy difícil barrerlo y no atravesarlo y empezar a producir agua rápido y que el petróleo se quede puenteado. A eso se refiere. La segunda oración que compone la eficiencia de desplazamiento, que es la otra, dice rocas preferentemente hidrófilas. Va un poco de la mano con lo que acabo de decir. O sea, mientras más hidrófila es la roca, este frente de agua se va a ordenar de una forma en la que va a barrer más petróleo más rápido. Entonces, si la roca es hidrófila, tiene avidez de agua, ese agua se va, cada vez que yo le meto agua, la saturación de agua va a tratar de ser lo más alta posible. Por lo tanto, la de petróleo, que es la diferencia, va a ser lo menor posible, por lo tanto significa que estoy empujando petróleo para adelante. Si esa roca es oleófila o tiene poca avidez de agua, entonces cuando le meto agua no la va a querer capturar y el agua va a atravesarla y se va a ir para adelante,
que es lo opuesto a lo que yo quiero. Yo quiero que el agua tarde en entrar y a medida que va entrando barra lo mejor posible. Si el agua atraviesa fácil la roca y rápido llega al pozo productor, no empujó petróleo para adelante, entonces salgo perdiendo. Pozos no fracturados, esto lo vamos a ver en detalle, que es, a lo que se refiere esto es, lo que quiero, lo que más me sirve es que no haya muchas fracturas, ¿sí? En el reservorio, ni en los pozos ni en el reservorio. ¿Por qué? Porque si yo tengo un pozo inyector acá, un pozo productor acá, entonces, y tengo muchas fracturas, entonces lo que va a pasar es, yo pongo en el pozo inyector una presión de inyección alta, en el pozo productor una presión de fluencia baja. A lo largo de las fracturas, la permeabilidad es muy alta, ¿sí? Entonces la pérdida de carga es muy baja. Imagínense que el reservorio tiene 3 órdenes de magnitud menos de permeabilidad que la fractura. Entonces, si soy una partícula de agua o de hidrocarburos, lo mismo, que está queriendo atravesar un medio de 3 órdenes de magnitud menos de permeabilidad me cuesta atravesarlo. Cuando llego a la fractura, entonces si venía con 100 milidarcis, de golpe paso a algo de 10 darcis, entonces voy a volar adentro de esa fractura, ¿sí? O venía de 10 y me voy a 1. O de 10 a 10, no importa. O sea, paso un par de órdenes de magnitud de permeabilidad del reservorio a la fractura. Una vez adentro de la fractura voy a volar. Eso significa que la pérdida de carga, la pérdida de presión adentro de la fractura va a ser mucho más baja. Entonces, si yo tengo presión de fluencia en el pozo, olvidémonos de los efectos verticales, ¿sí? De las pérdidas de presión por altura. Voy a tener más o menos presión de fluencia en toda la rama de fractura, ¿sí? Obvio que no va a ser presión de fluencia, va a ser un poco más porque hay algo de pérdida de carga. Pero voy a tener presión baja a lo largo de toda la fractura. Y de este lado voy a tener presión alta a lo largo de toda la fractura. ¿Qué va a pasar? Voy a tener acá mis presiones altas, acá mis presiones bajas, y todo el agua que yo estoy metiendo por acá lo que va a hacer es esto. Medio que eso es todo. Por ahí un poquito de acá. Entonces, si la totalidad del reservorio es esto, yo solo voy a estar barriendo acá. ¿Sí? Esto es lo que estoy barriendo. Esa mancha respecto del rectángulo. 20, 30, 40%. ¿Sí? Entonces, en estos casos, ya sean naturales o artificiales, es donde no me sirve tener grandes fracturas en el reservorio. Ahora, habiendo dicho eso, no significa que las fracturas siempre sean negativas. Si tengo acá el pozo inyector y acá el pozo productor, ¿sí? Un gradiente normal de presiones, ¿se acuerdan lo que hablábamos de la sábana? Una sábana normal de presiones estática en el tiempo, lo que va a tener es, como no es unidimensional, sino bi o tridimensional, lo que va a pasar es, miremoslo primero en 3D, en planta, perdón. Si yo tengo acá un pozo productor y acá los 4 pozos inyectores que venimos hablando siempre, las líneas de flujo, que es el fluido, todo homogéneo, sin fractura, el fluido que sale de del pozo inyector y viaja hacia el pozo productor, van a tener esta forma, las líneas de flujo. Bueno, entienden mi punto, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que fíjense esto, hay una parte muy grande del reservorio que tiene las líneas cómodas, distribuidas tipo tranquilas, no se molestan entre sí. Pero justo alrededor de los pozos, porque estos también reciben de los otros lados, ¿no? Porque acá al lado hay otro cuadrado y otro y otro. Entonces justo alrededor de los pozos inyectores y del productor, todas las líneas están tratando de diverger o de converger a ese punto, ¿sí?
se alejan si es un inyector, llegan si es un productor, pero todas las líneas se estrangulan en esos puntos. Esto genera pérdidas de carga muy grandes alrededor de los pozos. Entonces, si grafico, o sea, acá está el inyector, acá está el productor, pero voy a graficar presión versus ubicación, ¿sí? Posición. Lo que voy a tener es, en el inyector, la presión de inyección alta, en el productor, la presión de fluencia baja, pero no va a ser una línea recta, como si fuese un modelo lineal. Lo que va a pasar es, alrededor de los inyectores la presión va a caer más fuerte, y alrededor de los productores la presión va a caer más fuerte, y en el medio no tan fuerte. Entonces, ¿cómo se ve eso? Así. Alta caída de presión acá, alta caída de presión acá, tranqui caída de presión en el medio. ¿Sí? Voy a tratar de hacerlo simétrico. Regla de dedo de esto, lo que me da es que en el primer 20% de esta distancia y en el último, perdón, 10% de esta distancia, con el 80 en el medio, en el primer 10% de esta distancia cae el 40% de la presión. Y en el medio cae el 20% restante. ¿Sí? Entonces, supónganse que acá arranco con 110 de inyección y acá tengo 10 de fluencia, o sea que mi gradiente de presión máximo es de 100. ¿Sí? Arranco de 110, voy a 100, me queda un delta de 100. De los 100 pierdo 40 en el primer 10% de la distancia, 20 en casi todo el reservorio y los últimos 40 en el otro 10% de la distancia. Eso es lo peor que me puede pasar, porque el grueso del reservorio lo estoy barriendo con un delta P de 20 o con un gradiente de presión de 20. Y yo no quiero que pase eso porque hace que todo sea muy lento. ¿Sí? Acá tengo mucha caída de presión, entonces me cuesta meter agua. Acá esto se barre, o sea, el caudal va a ser proporcional a esa diferencia de presión, entonces el caudal va a ser lento. Y acá de nuevo pierdo mucha presión. Entonces lo que puedo hacer es, alrededor de los pozos, hacer fracturas medianamente chicas. ¿Cuánto es chico? Y por ahí el 10% del pozo, justamente, para cada lado. Si yo esta zona la estimulo, le doy un daño positivo, o sea, le genero una zona de alta transmisibilidad, de alta permeabilidad, entonces lo que va a pasar es, en estos, supónganse que estos son 500 metros, entonces son 50, 50 y 400. En estos primeros 50 metros, la presión, en vez de caer muchísimo, adentro de la fractura dijimos que va a caer muy poco. Entonces tendría una caída muy tranqui. Lo mismo acá, una pérdida de carga muy tranqui. O sea, mi punto fijo es la presión de fluencia. Si yo pongo 10 kilos acá, para llegar con 10 acá, en el reservorio normal necesitaba estar en 50 acá. Pero si tengo una fractura, para llegar con 10 acá necesito que acá haya 11 nomás, por ejemplo, y ya llega. Si hago esto, entonces el resto del reservorio, o sea, estos son los 50 y 50, 100 metros que estimulé de este lado, y acá 50 y 50, 100 metros que estimulé de este lado. Los 400 que me quedan acá dentro del reservorio van a tener esto. ¿Sí? Entonces, casi que le estoy aplicando la totalidad de la diferencia de presión entre P de inyección y P de fluencia al grueso del reservorio. Entonces, dice pozos no fracturados o reservorios no fracturados, dice pozos, pero pozos barra reservorios no fracturados, sí. ¿Por qué? Por lo que habíamos visto antes, porque me queda mucho sin barrer. Pero pequeñas fracturas alrededor del pozo pueden ser muy positivas, porque aceleran sin perjudicar, o sea, es una aceleración lógica, estable, positiva, aceleran todo el proceso del barrido, ¿sí? Porque genera un delta P mucho mejor para el grueso del reservorio. Entonces voy a barrer, voy a comprimir todo mi proyecto que por ahí duraba 20 años a la mitad. Entonces tengo que hacer la evaluación de un proyecto de aceleración, que es el costo de las fracturas versus la ganancia financiera de la aceleración.
Bueno, y queda alta saturación inicial. Esto es medio una obviedad. Miren los números que están en el PowerPoint. Lo que está diciendo es: yo voy a arrancar la secundaria al momento en el que dejé la primaria, si arranqué con una primaria. Tengo que ver si vale la pena empezar la secundaria o no. A ver cuánto petróleo me queda por sacar. Entonces, arranco una saturación inicial de petróleo. Empiezo a hacer primaria. Esa saturación se transforma en saturación de gas, porque voy liberando gas dentro del reservorio. Llego a una saturación remanente de petróleo al inicio de la secundaria. A esa saturación, una parte es saturación residual, inmóvil, que no la voy a poder sacar. Entonces me queda una saturación móvil. Y a esa saturación móvil le tengo que aplicar las tres eficiencias: arial, vertical y desplazamiento. Entonces me queda una fracción más chica de petróleo que, a pesar de ser móvil, voy a poder sacar. O sea, de la totalidad del petróleo móvil, solo una fracción voy a poder sacar de eso. Tengo que ver si ese volumen que me queda garpa la secundaria. Eso es un económico y fijarse, nada más. Pero es una variable que es importantísima, porque me va a dar, o sea, el petróleo al inicio de la secundaria va a estar dictado por esa saturación inicial, esa saturación al inicio de la secundaria. Así que bueno, voy a cortar acá y después voy a hacer la segunda parte de la intro, que es ya hablando de las deficiencias y cómo calculo el POIS al inicio de la secundaria, que es el siguiente video.